Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Karen Alondra y el día de hoy estoy muy feliz porque les voy a platicar acerca de mis libros favoritos del 2023. El 2023 fue un año lleno de lecturas muy buenas. La verdad es que creo que en general, en cuanto a libros, descubrí muchas joyas, conocí muchas autoras nuevas que hasta este año pues quiero seguir explorando. Y en esta ocasión pues les voy a contar acerca de 5 libros que creo que fueron los que resaltaron, ya sea por la manera en que están contados o por los temas que tocan, o simplemente pues mi experiencia lectora con ellos fue más especial que con los demás libros. Así que bueno, espero comencemos. Y bueno, en el puesto número 5 tenemos A Fruto de Daniela Rea, que es una especie de diario de maternidad que tiene Daniela, que es periodista de profesión y de experiencia, donde nos va narrando poco a poco cómo es pues no ser responsable de otra persona a de repente serlo todo y todo el tiempo y ya como un contrato de por vida, ¿no? La verdad es que yo no tenía mucha idea de pues, cómo iban a narrar este libro, cómo iba a estar como ambientado, pero sí, es eso, vamos leyendo poco a poco las entradas del diario de Daniela, pues con fecha de 9 de noviembre, esto pasó, y así, de manera cronológica. Pero no todo es el diario de Daniela, sino que también conocemos otras historias de otras mujeres en su totalidad casi, hablándonos acerca de maternidad, hablándonos acerca de cuidados, de cómo ellas fueron cuidadas, si es que lo fueron, y si no, cómo creen que eso las impactó de cierta manera. Creo que hacen ahí cada una de las mujeres a las que conocemos, pues construyen sus propias historias y no son necesariamente parecidas, sino que todas tienen algo diferente, algo central, algo que les cambió la vida, de ver a los cuidados y a quienes cuidan. Eso la verdad es que me llamó mucho la atención y creo que ayudó mucho a construir al libro en sí y que no solo fuera una sola perspectiva, sino que dar todas estas historias entre las entradas de Daniela ayudaban mucho a ver como todo, como un árbol que crece y da diferentes ramitas y que ahí tú puedes encontrarte reflejada o reflejado, y eso creo que es una experiencia muy bonita como lectora. En algunas cosas me identifiqué, en algunas no, en otras la verdad es que hubo muchísima reflexión que me hizo este libro. O sea, a raíz de esto me interesó muchísimo pues temas, por ejemplo, como las cómo cuidar a las infancias, o sea, el punto que tienen las infancias en un mundo pues meramente de adultos. Creo que también fue muy importante, porque luego estas infancias que a veces no son procuradas o no son cuidadas en colectividad se vuelven adultas y entonces ahora les toca cuidar, pero como si antes no sabían de los cuidados, ¿no? Si en la infancia nunca nadie procuró por ellos. Creo que ese igual fue un punto que me enterneció mucho y me hizo pensar pues cómo yo puedo cuidar a otros también, no necesariamente que sean niños, sino como a familia, a mi propia madre eventualmente. Porque también algo muy interesante yo creo de este libro es que Daniela no solo entrevista a diferentes mujeres a lo largo del país, casi casi, sino que entrevista a su propia mamá, lo cual le da también mucha, no sé si complejidad, pero sí más perspectivas al libro, porque Daniela de repente nos cuenta acerca de su propia historia, su infancia, cómo fue crecer con una mamá que se volvió madre soltera y que eso junto a sus demás hermanos pues representó un reto como familia. Y luego escuchamos a la madre de Daniela contándonos esta misma experiencia, pero de manera muy diferente. O sea, cada quien lo vive o lo recuerda de formas diferentes y eso igual es algo muy bello o muy hermoso de contar, eh, y de leer justamente. Así que si ustedes están buscando un libro que hable acerca de maternidades de manera diferente, como un poco más cercano, tal vez no necesariamente yéndonos de lleno con la teoría, siento que Fruto va a ser una gran lectura que puede ser tomada de referencia, yo creo, para posteriores lecturas. Así que sí, la verdad es un libro que disfruté mucho. Hubo un momento en el que lloré. No lo sé por qué, pero como que al final me pegaron muchas emociones acerca de familia, acerca de mi mamá. Y creo que al final fue como, no inventes, este libro de verdad que me tocó en el corazoncito.
y bueno, por eso se los quería recomendar y platicarles un poquito de él. Pasando al puesto número 4, aquí coloqué Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Ok, a Mariana Enríquez yo ya la había leído con su otro libro o colección de cuentos, que es Los peligros de fumar en la cama. Y la verdad es que ese libro sí me llegó a decepcionar un poquito porque no fue exactamente lo que yo me esperaba. O sea, creo que para mí le faltó un poquito de, pues no sé, creatividad. Suena muy fuerte decirle que le faltó creatividad, pero bueno, sí sentí que se quedó corto la manera en la que ella contaba o decidía contar las historias. Pero con Las cosas que perdimos en el fuego, ese problema se acabó. O sea, adiós, no existió nunca ese problema en Mariana Enríquez, porque de verdad que yo acabé leyendo estos cuentos de terror, género al que casi nunca recurro. O sea, no es como que yo diga, vamos a leer un libro de terror. O sea, no pasa, no ocurre. Pero la verdad es que tenía muchísima curiosidad de seguir leyendo a Mariana Enríquez, y ahora sí que ya no me decepcionó. Bueno, como les menciono, son alrededor de 10-12 cuentos que narran diferentes protagonistas, diferentes personajes. Nos encontramos. Todos ellos pues están pasando por situaciones no tan normales o no tan como naturales, por así decirlo. Pero no por ello significa que se sienten como imposibles. O sea, claro que ocurren ciertos hechos pues sobrenaturales, digamos, en los cuentos, pero no necesariamente están narrados en un mundo como súper diferente al nuestro, o como una ciudad inventada, un universo diferente 50 años en el futuro. No, nada que ver. O sea, es hoy, es la actualidad, y es lo que claramente que podría pasarte en la escuela, en el trabajo, en las calles, en algún viaje que hagas. O sea, de verdad que creo que lo que más me gustó de estos cuentos, y lo que sí o sí los hace como diferentes a otros cuentos de terror que he leído, que sobre todo contemporáneos, es que Mariana no trata de imitar otros estilos. Creo que eso es lo importante. Ella ya desarrolló el suyo propio y le funciona de maravilla. O sea, es como el universo de Mariana Enríquez, como algunos ya lo han platicado así en videos que he visto que hablen de sus libros. Sí siento que tiene un sello o un estilo muy característico. Bueno, si no saben, Mariana es argentina, y algunos de sus cuentos de este libro se desarrollan en Argentina. Estamos en Buenos Aires. Debo decirles que yo pues sé muy poquitas cosas de Argentina, pero aún así la verdad es que me gustó mucho cada uno de sus cuentos. O sea, cuando de repente hablaba de Buenos Aires, estaban en una ciudad, lo otro, la verdad es que yo podía pues como de cierta manera teletransportarme allá, y también como compararlo con mi referente, que es como en la Ciudad de México. Y la verdad es que me parecieron muchos cuentos muy buenos. Otros no me gustaron tanto. O sea, digamos que de los 10 títulos, tal vez 2 o 3 no me llamaron tanto la atención, pero porque llegaban a ser como más descriptivos, más contemplativos, ¿saben? No había como mucha acción. Pero aún así creo que entiendo el valor de sus cuentos dentro de la colección. Siento que la hacen ser redonda de cierta manera, no solamente como acción tras acción, como miedo tras miedo, sino que como necesitábamos tal vez esos cuentos para estar en la acción verdadera, por así decirlo, o así es como yo lo percibo mínimo. Y los cuentos que sí me gustaron mucho, pues el primero, el del niño sucio, no inventé, digo, el chico sucio, más bien. Ese de verdad como que me hizo sentir asqueada, no sé, pero como que me provocó una emoción como de náuseas, vómito, no sé, como ansiedad hasta cierto punto. Por ejemplo, para nombrarles un poco acerca de ese cuento, que es el primerito de la colección, trata acerca de una chica que está viviendo en una zona no tan bonita de Buenos Aires, o de Argentina en general, y está ahí porque simplemente como que quiso salirse un poco de la otra área bonita de la ciudad, no sé. Y ahí hay pues muchas personas que viven en situación de calle, y entonces entre esas hay un chico, pues un niño básicamente, ¿no? Con su madre, y ellos están pues en constante, pues en situaciones precarias y hasta peligrosas con la delincuencia que hay cerca de esa zona. Y la verdad es que, o sea, las descripciones que hacía Mariana Enríquez de esta historia, por ejemplo, o sea, es que sí o sí te causan una reacción. Creo que eso es como
lo padre o lo que yo encontré de importante en estos cuentos, porque no necesariamente son de contar hechos horribles, así como de narrar cómo matan a alguien o narrar cómo están despellejando a alguien, o sea, no es ese tipo de terror, sino que el terror va en hacer toda la atmósfera de la situación y luego las emociones de los personajes y luego las posibles razones o serie de pensamientos que tienen. Y entonces cuando sucede, digamos, el hecho como paranormal, ahí es cuando más te cala porque hace perfecto, como está en perfecta armonía con lo que te acaba de contar, con toda la atmósfera que ya te creó. Eso siento que es como lo más padre de la historia o lo más, o lo que a mí más me gustó de estos cuentos. Les digo, muy buenos, la verdad es que te los lees piensen así como en un día te los puedes echar incluso, pero pues recomiendo que se lean como pausado para disfrutarlos más. La verdad es que siento que los leí muy rápido y cuando le hice una nueva lectura, ahí sí como que disfruté mucho más cada una de las palabras de Mariana Enríquez. En tercer puesto tenemos Las malas de Camila Sosa Villada. Este libro hasta el día de hoy me causa muchas emociones que no pensé que podría darme un solo libro, una sola historia. Y bueno, en esta ocasión conocemos a la autora Camila, está narrando su propia vida o un momento de su vida muy especial para ella y significativo, porque es el empezar a transicionar como mujer, como una mujer trans. Y esto en su historia de vida es muy importante porque no lo hizo en solitario, sino que estuvo acompañada de otras mujeres que sin duda pues dejaron huella en ella hasta el día de hoy, hasta pues en el momento en que decidió escribir de ello. La verdad es que es una historia bella, o sea, no hay otra manera de decirlo, es una historia muy, muy, muy bonita en la manera en la que como Camila recuerda y cómo construye a las diferentes mujeres que la rodearon y también a los hombres que están en esta historia. O sea, creo que en general ellos como personajes, o sea, sin conocerlos en la vida real, o sea, como personajes aquí en este libro, me llenaban mucho de corazón. O sea, había, claro, desesperanza y tristeza por la discriminación que vivían y por las situaciones a las que se veían, pues, como orilladas a hacer. Pero la verdad es que eso no le quita la belleza en el poder de la amistad, como Camila lo expresa en sus palabras y en un lenguaje que la verdad a mí me gusta mucho como narrar. El estilo que tiene igual me parece muy muy bonito, el cómo cuenta cada situación de una manera hermosa y sin llegar a ser como precarizante, no sé cómo decirlo, pero ha habido, no sé si una tendencia, pero cierto inclinamiento a que historias que suceden en Latinoamérica o como libros latinoamericanos que cuentan situaciones crudas, llegan un poquito como a, no sé si pecar, pero sí siento que a veces es como demasiado, ¿saben? Es como demasiado en un solo libro y ya se olvida un poquito tal vez la parte de la literatura. Y en este libro creo que lo que más me gustó es justo que vemos de cierta manera la narrativa de Camila mucho, o sea, es que es increíble cómo lo narra. La verdad es que leer este libro por sí solo es una experiencia muy grata y conocer la historia de Camila es demasiado interesante, o sea, es muy interesante por todas las dinámicas que nos narra, algunas de violencia, algunas de hermandad, y eso también lo hace súper, súper bonito. Si a ustedes les gustan este tipo de historias acerca de familias encontradas, es decir, de personas que se llegan a conocer y forjan un lazo tan importante que ya va más allá de la amistad, sino ya como de una familia de verdad, creo que este libro les puede gustar mucho. Les digo, tiene demasiado sentimiento, o sea, creo que es eso, leer este libro y no sentir nada, pues la verdad creo que está muy imposible. A mí me gustó mucho todo, o sea, hay muchas situaciones donde se me salían como las lagrimitas, porque de verdad que están contadas de una manera tan linda, tan delicada, con tanto cariño, que creo que traspasa las palabras, las páginas, y te hace sentirlo, te hace empatizar sí o sí con sus personajes. Y bueno, por esa razón es que sabía que Las Malas, o sea, desde que acabé de leer el libro, yo sabía que Las Malas iba a llegar al top 5 o al top 10 o al top que sea, pero sí está sin duda de mis libros favoritos.
estoy muy ansiosa por leer el otro libro de Camila, que es, te amaba, las que amamos mucho, no. Bueno, por aquí les voy a poner la portada porque ahorita como que se me borró el cassette de cómo se llama ese libro, pero bueno, fui una tonta por quererte tanto. Ok, estos son bloopers de que no me estoy acordando, pero por aquí les dejo ese otro libro que estoy mencionando, porque siento que sí, es algo que sin duda el estilo de Camila hizo a esta historia, que ya de por sí era buena, o sea, era algo interesante de escuchar, de leer. Su estilo sin duda le imprime como el sello, o sea, el sello distintivo a esta historia. El puesto número 2 está Dorsal, de Nadia López García. Este libro de verdad que me gustó muchísimo, o sea, desde el momento en que lo leí fue otro que dije, wow, o sea, no había leído nada nunca como esto, o sea, de verdad que tiene demasiados elementos que me gustaron y quiero comenzar diciéndoles que es un libro de poesía. A veces la poesía parece difícil o extraña o no sé, de repente no tan leída como otros géneros, pero creo que en este caso Dorsal fue sumamente personal, o sea, fue muy bonito de leer, fue muy increíble leer a Nadia y conocer su estilo de lleno, porque yo ya la había leído en otros como poemas sueltos así por internet, pero nunca una colección completa. Y creo que Dorsal cumple muchísimo una función que es, realmente es una historia de A a Z, o sea, de verdad. Aquí, pues el personaje, digamos, principal es Estrella, si no me equivoco, nuestra personaje, que nos cuenta un poquito acerca de sus raíces familiares, de lo dolorosas que han sido para ellas y también cómo ha aprendido a lidiar, o tal vez no a lidiar, pero simplemente a vivir con eso. Y de verdad que muchas de las cosas que se cuentan o que narran aquí de una manera hermosa, claramente, y con metáforas y otros recursos, de verdad se quedan cortas. O sea, se quedan cortas a muchas cosas que he leído, como en específico contemporáneas, sobre situaciones complicadas, como de personalidad, de pertenencia a uno mismo. Siento que ese igual es un tema recurrente en este libro, aunado también a otros temas como crecer de cierta forma y al pasado. Como les digo, Estrella está viendo hacia su pasado, hacia su padre, su madre, su hermano que es muy importante en su historia, y la ausencia del mismo, que también es pues piedra importante en su vida. Y de verdad que no sé cómo decirles que lo lean, pero tienen que leerlo. O sea, denle una oportunidad a este libro, de verdad no se van a arrepentir. A veces la poesía, pues para algunos no es como tan importante o no cuenta historias, es como, solo está contando algo que sientes, pero ¿qué valor tiene contar lo que sentimos de otras maneras, no tan lineal, no tan explícito, sino dejar ir la imaginación? Creo que Dorsal me hizo sentir como que yo también podía imaginarme estas otras maneras de contar un sentimiento, una sola emoción, siendo narrada de otra manera que antes no se me habría ocurrido. La verdad es que fue muy bello de leer. Siento que tiene muchísimo potencial este libro para ser analizado, y la verdad es que a mí me dejó una grata como esperanza, si se puede decir, en ese momento en que lo leí, porque cuando yo lo leí yo sabía que iba a llegar a los mejores libros del 2023 y enos aquí. Así que sí, es un hecho que Nadia sabía muy bien lo que hacía con su poesía. Creo que el estilo que tiene también me parece muy bueno, y para este tipo de historia como tan personal o que cuenta pues sí, hechos, como les menciono, sobre identidades, es como muy bonito de leerla. Y Dorsal tiene ciertos como recursos, o sea, no solo está contando la historia de esta chica, sino también estamos con constantes metáforas que ayudan a la historia, ¿saben? Hablan mucho acerca del mar, del universo como en general, de nuestro lugar, y siento que eso también fue muy bonito de leer, así que espero le den una oportunidad a Dorsal. Para terminar este top, no había otro libro que tuviera todo para estar en el número 1, y ese sin duda es Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet. Ok, este libro sí nunca lo había escuchado en mi vida,
lo cual está tal vez un poco mal, que mis conocimientos sobre él estuvieran nulos, pero sí, siéndoles muy honesta, no había escuchado de él hasta este año, hasta el 2023, que fue cuando lo leí, y fue por un club de lectura, lo cual también estuvo muy bonito porque la experiencia lectora creo que se acabó enriqueciendo muchísimo más. Y cuando leí como así muy someramente la sinopsis o de lo que trataba, pues me quedé como, esto se ve demasiado, esto se ve profundamente doloroso, se siente que va a doler, que va a ser difícil, y lo fue. Pero debo decirles que Piedad Bonet, creo que su estilo de escribir ayudó muchísimo a que de verdad yo quisiera leer y leer y leerla, porque todas las cosas que reflexiona aquí son muy importantes y creo que también nunca les había tomado tanta importancia. Entonces fueron muy, muy significativas para mí. Y bueno, se estaban preguntando de qué trata este libro o por qué es como tan así o por qué tiene este título de Lo que no tiene nombre. ¿Qué no tiene nombre? ¿Qué es eso? Bueno, de cierta manera es autobiográfico porque Piedad Bonet nos está narrando, nos abre un capítulo de su vida complicado, como es la pérdida de su hijo, que pues se suicidó debido a la carga o como orillado por la enfermedad que él cursaba, que era esquizofrenia. Y la verdad es que ella cuenta toda la historia, o sea, básicamente cómo era Daniel antes de la enfermedad, antes del diagnóstico, y cómo gradualmente lo descubrieron, que trataron de hacer básicamente de todo por ayudarlo, como cualquier padre o familia pues lo haría, ¿no? Lo haría por sus seres queridos, querer verlo bien, pero al mismo tiempo también nos narra todas las emociones que ella tenía acerca de cómo sentía ver a su hijo pues deteriorándose, o sea, física y emocionalmente hablando, y también este sentimiento como de madre y que tuvo que conciliar después de la muerte de su hijo. Así que la verdad es que se me hizo, o sea, impresionante de leerla, o sea, de verdad que la manera en la que ella cuenta esto, o sea, que ahora ve hacia esa situación que vivió con su hijo, hacia todo eso que estaba pasando en su vida, y de verdad que lo cuente y lo cuente de esta manera, o sea, súper bueno, o sea, de verdad, de que lo escribió y le quedó increíble, o sea, no puedo creer la manera o el valor que tiene ella al escribirlo y compartirlo con el mundo, porque, o sea, ya sin duda escribir de uno siento que es complicado, no sé, de repente para los autores, pero hacerlo de la manera, con la honestidad y también con la ternura que merece esta historia, siento que Piedad Bonet lo logra de una manera increíble, o sea, de verdad, yo nunca había leído algo así como, pues sí, como una madre hablando acerca de la pérdida de un hijo. Siento que eso es un tema nuevo para mí. Como pueden ver, nunca había leído en general acerca de madres, hijos. Es algo nuevo para mí, fue algo nuevo en el 2023 que la verdad agradezco mucho haberlo logrado, haber leído estos nuevos libros, porque sin duda que, por ejemplo, con Lo que no tiene nombre, todas las reflexiones que te deja acerca de salud mental, acerca de creer en otros, cuidar a otros, quererlos como de manera incondicional, o sea, con toda la extensión de la palabra y de lo que implica, siento que sin duda fue hermoso, o sea, fue hermoso. Y Piedad Bonet, ya ni sé cómo decirles que me encantó cómo lo hizo, o sea, es que de verdad me gustó muchísimo la manera en la que conduce el libro, en la que dirige la conversación acerca no solo de salud mental, sino de cómo es tener un familiar con ello y cómo es sentirte un poco señalado por los demás de que habrás hecho mal para que te toque esta batalla, para que te toque esta situación, y que a veces no es como que hicieras algo mal, a veces solo sucede y eso es todo lo que uno a veces sabe. Y bueno, espero alguno de estos libros les guste o les llame la atención, tengan ganas de leerlos, porque a mí sin duda me dejaron muchísimo. Y bueno, sí, al inicio dije que tal vez no había una dirección para el año pasado como en elegir mis lecturas,
y efectivamente no la hubo, pero al final para elegir los mejores libros o mis libros favoritos del 2023 creo que sí hubo algo muy claro, y es que me gusta leer historias que sean tiernas, que sean llenas de ternura, que me hagan creer un poquito en la humanidad a veces no tanto, pero sin duda siento que todos estos libros lograron eso en mí. Las experiencias lectoras que tuve con ellos fueron diferentes, pero todos siento que siempre me sacaban una sonrisa o una lágrima o un susto. Así que bueno, eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Perdonen un poco como el fondo caótico que tengo acá atrás, pero todavía no arreglo eso de... Quiero poner pósters y cosas así, pero eso está como en construcción. Y bueno, espero les haya gustado el canal, el video, todo. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós.